todos, bienvenidos otra vez a Mate Harles. En el día de hoy vamos a hablar de este tema, números reales. ¿Por qué? Yo creo que es importante hacerle ciertas aclaraciones a las personas. Por ejemplo, usted le pregunta a cualquier persona en la calle, señor, ¿usted qué piensa de las matemáticas? Y le dice, no, hermano, no me hable de números, que yo para números soy malo. Y uno, bueno, hasta luego, chao. Resulta que la gente cree, bueno, la mayoría, que matemáticas es igual a números. Y pues uno después se va dando cuenta que no es cierto, ¿no? Después como que parece que empeora, como que les meten letras y peor. Pero no, los números sí juegan un papel fundamental en las matemáticas, ¿sí? Son importantes porque todo el tiempo nos las pasamos contando cosas, población, bacterias, etcétera, y resultan muy útiles y son muy importantes. Entonces, vamos a hablar de números reales. Clase número 1. El conjunto de los números reales está compuesto por la unión del conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. ¿Qué? ¿Y racio qué? ¿Racio qué? Ok, vamos entonces a ver qué es eso de racionales, qué es eso de irracionales, y para tener un mejor concepto, vamos a hablar cada uno de estos números. Primero, números naturales. Entonces, los números naturales, o el conjunto de los números naturales, simbolizado por esta letrica, una N, está compuesto por el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, hasta el infinito, ¿ok? Son los números que usamos para contar, ¿sí? Que contamos vasos, ollas, casas, esferos, marcadores. Hay una casa, dos casas, etc. Entonces esos números, sabemos dónde empiezan, en 0, pero no sabemos dónde terminan. Van hasta el infinito. Ojo, infinito. E infinito es un símbolo que representa que eso sigue y sigue. Infinito no es un número, ojo, no se dejen engañar. Resulta que llega tu pareja y te dice, amor, mira, me dice este número que representa nuestro amor. A ver, no se dejen tramar. Infinito es un símbolo. Si le dice, amor, mira, es un símbolo que representa nuestro amor, hasta le creo, ¿ok? Pero no se dejen tramar, infinito no es un número. Resulta que más que contar necesitábamos otros números, ¿no? Resulta que teníamos deudas, necesitábamos representar las temperaturas, por ejemplo, 0 grados, 1 grado, 2 grados, pero entonces habían otras como temperatura bajo cero. Pero, ¿de dónde viene? De acá, números enteros. ¿Cómo sabemos que estamos en el conjunto de los números enteros? Tenemos los números naturales, acá el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, es decir, otra vez van hasta el infinito. Y tenemos los negativos de estos números, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etcétera. También van acá hasta menos infinito. Es decir, desde menos infinito a infinito, los naturales que conocemos y sus negativos. Ok, hasta ahí no hay lío, ¿cierto? Aparece este símbolo, este primer simbolito. ¿Sí? Z, esto que parece una Z, es el conjunto de los números enteros. N es el conjunto de los números naturales. Y resulta que nos dicen N está contenido en Z. ¿Qué? Sí, esperen. N está contenido en Z. Como conjuntos. Ojo, todos los elementos de los naturales están en los enteros. ¿Sí? Pareciera que el conjunto de los números enteros es un poco más grande. ¿Sí? Entonces, cualquier elemento de los números naturales está en el conjunto de los números enteros. Eso es lo que nos está diciendo este. Es un simbolito con tenencia. Es un subconjunto de, ¿sí? Es importante conocer las palabras. Es un lenguaje. Ojo, las matemáticas son un lenguaje. Y pues tenemos que saber los símbolos que usamos. Así como usamos una coma, un paréntesis, cuando estamos escribiendo un poema, una carta de amor, etc. ¿Vale? Ok, números enteros, números naturales. Resulta que con estos números enteros podemos construir otro conjunto de números, y es el conjunto de los números racionales, ¿sí? Entonces, ojo a esa palabra, racionales. Se simbolizan por esta letra que parece una especie de Q, ¿cierto? Y nos dicen, el conjunto de los números racionales está compuesto por todos los cocientes de A sobre B, donde A y B son números enteros. Y B es distinto de 0. B es distinto de 0 porque no podemos dividir por 0, ¿cierto? No podemos dividir por 0. Eso es un pecado. Ojo, no lo hagan, ¿vale? No lo hagan. Ok, pero ¿esto qué significa? O sea, ya nos metieron aquí una notación extrañísima. No tenemos idea, ¿cierto? Bueno, con calma, con calma.
Q, o el conjunto de los números racionales, está compuesto por todos los cocientes de números enteros. Este simbolito significa pertenece, es como una E ahí mayúscula. Pertenece a Z. Z es ese, el conjunto de los números enteros. Y B, distinto de 0. Ojo, distinto, no es igual, ¿vale? Pero entonces, ¿eso qué significa? Haga usted la división de dos números enteros. Por ejemplo, menos 3 dividido 2, eso da menos 1,5. ¿Listo? Entonces ahí hay una ley o una reglita que nos enseña de cómo multiplicamos o dividimos números enteros, y resulta que más por más siempre me da más por menos me da menos por más me da menos, y menos por menos más, ¿cierto? Y lo mismo se tiene para división. Entonces aquí tenemos negativo dividido un positivo, entonces el resultado es negativo. ¿Y cómo hallamos esto? Simplemente hacemos la división 3 entre 2, y pues como es negativo entre positivo, el resultado va a ser negativo, ¿vale? Hasta ahí no hay lío. Si quieren, otro día le dedicamos un video a cómo hacer divisiones, por si se nos ha olvidado. ¿Ok? Lo mismo pasa si yo divido menos 1 dividido menos 3. Ojo, ese es número entero, número entero, número entero, número entero. Estoy dividiendo dos números enteros. ¿Ok? Entonces uno va y divide 1 entre 3 y resulta que le da 0,333333 periódico. ¿Sí? Es decir, se repite y se repite. Y como aquí tenemos negativo entre negativo, resulta que el resultado es positivo, ¿vale? Ok, otros números enteros, por ejemplo el 7 y el 5 los dividimos y nos da 1,4, ¿vale? Aquí estamos viendo unas características particulares de los números racionales. Primero, cuando yo hago la división de esos dos números enteros, la parte decimal, o sea, lo que va después de la coma, puede ser finita, es decir, se acaba. Puede que no sea finita, ¿cierto? Como esta, que usted va a ver y eso sigue y sigue 0,33333, pero es periódica. Sabemos que siempre se está repitiendo lo mismo, se repite y se repite lo mismo. Acá tenemos un ejemplo otra vez donde simplemente es finita. Por ejemplo, cualquier número entero, no sé, el menos 3, yo lo puedo ver como menos 3 dividido 1, entero y entero, ¿ok? Entonces quiere decir que todo número entero es un número racional. Y llegamos entonces a esa conclusión. El conjunto de los números naturales está contenido en el conjunto de los números enteros, y a su vez ese está contenido en el conjunto de los números racionales, ¿sí? Lo que vemos aquí es que todo número entero es un número racional. ¿Por qué? Porque lo podemos ver como una división de dos números enteros, ¿sí? Un número racional es aquel que es el cociente o la división de dos números enteros. Entonces, claro, menos 3 dividido 1 me da menos 3. Por lo tanto, que este número que es entero resulta que también es un número racional. Hasta ahí no hay lío, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? N es un subconjunto de los números enteros y este a su vez es un subconjunto de los números racionales. Ok, entonces hasta ahí hemos definido el conjunto de los números racionales, que simplemente decimos que es el cociente de dos números enteros, ¿vale? Pues obviamente, como no podemos dividir por 0, el divisor no puede ser 0. Ok, después que hablamos de números racionales, hablemos de números irracionales. Y entonces, cuando decimos números irracionales, simplemente estamos diciendo es un número que no es racional. ¿Listo? Un número que no es racional. Entonces, ya sabemos que los números racionales son aquellos que son la división de dos números enteros, ¿sí? Donde pues el divisor es distinto de 0. ¿Qué pasará con los números irracionales? Fácil, ¿no? Vamos a decir que un número es irracional si no es el resultado de dividir dos números enteros. Ok, pi, e son números que los vamos a usar tanto que les ponemos unos nombres particulares. Pi es una letra griega, ¿cierto? E, pues la E que conocemos normal. Por ejemplo, raíz de 2 es un número irracional, pero no tiene pues una letra específica, un nombre específico, simplemente raíz de 2.
¿Qué otras características tienen estos números irracionales? Que la parte decimal de ese número, es decir, lo que está después de la coma, siempre es infinita y no periódica. No periódica quiere decir que esto no se repite, es decir, no es 14, 15, 92, 65, 14, 15, 92, 65, no pasa, no se repite su parte decimal, ¿ok? Entonces, ¿qué sabemos? El conjunto de los números irracionales tienen parte decimal infinita no periódica, ¿vale? Y hay unos números especiales, ¿sí? Más adelante hablaremos más de números irracionales y daremos una nueva lista, ¿vale? Entonces, ya sabemos cómo está compuesto el conjunto de los números irracionales y también el conjunto de los números racionales. Entonces, imagínense que usted en una bolsa mete el conjunto de los números racionales, ¿sí? Aquí están todos los números racionales, los que ya vimos, 1/2, menos 1/3, 2, 3, 0, etc. Y entonces mete por acá en otra bolsa los irracionales, ¿ok? Entonces aquí está pi, raíz de 2, todos esos. Resulta que si yo estos dos conjuntos de números los meto en uno más grande, o los uno, de ahí resulta el conjunto de los números reales. Y entonces ahora sí lo entendemos, cuando el man dijo, El conjunto de los números reales es la unión del conjunto de los números racionales y el conjunto de los números irracionales. ok, sí, vea, pero ya sabemos que son racionales, ya sabemos que son irracionales. Entonces, uniendo esos dos conjuntos, resulta el conjunto de los números reales. Espero que haya sido claro. Más adelante uno se puede dar cuenta que partimos una línea en dos y la llamamos la recta real, donde en el medio está el 0 y hacia acá empiezan los reales negativos y hacia acá van los reales positivos. Es una recta sin huecos, es decir, donde usted separe o hay un número racional o un número irracional y van desde menos infinito hasta el infinito. Espero que hayan entendido, les mando un abrazo, chao chao.